Bueno, a todas las personas que están conectadas y que se están conectando, muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio que queremos crear para compartir puntos de vista, opiniones y entre todos crear como un círculo virtuoso de reflexión y pensamiento. Yo soy John da Silva, en Instagram John Snack, soy CEO de Mindshare en Venezuela, que es una compañía de comunicaciones y medios, además director del Patio Content Studio, además director de la web Mercado Interactivo, y un apasionado de las redes sociales. Igualito por este lado, mi nombre es Juan Carlos Martínez, en todas las redes como Juan Sofá. Me cuesta, yo no hacer la introducción de Dementes. Vehemente, ¿no? En todas las redes como Juan Sofá, y bueno, junto con John dirigimos una empresa de publicidad digital aquí en Venezuela desde hace más de 10 años. Y bueno, nuestro más reciente bebé querido, El Patio, que arrancó en enero del año pasado. Y tal cual como yo lo comentaba hace rato, yo creo que, y al igual como muchos de los que nos están escuchando en este momento, en los últimos meses se han preguntado, nos hemos preguntado todos, y hacia dónde va esto, y qué va a pasar con la economía, y qué va a pasar con nuestro trabajo, y qué va a pasar con nuestros negocios. Bueno, eso nos ha llevado a nosotros a reflexionar, a discutir mucho en las últimas semanas, a leer mucho, y en esas discusiones creemos que logramos llegar a un punto de vista que nos ayudó como a ver las cosas de una perspectiva un poco más optimista y nos pareció interesante compartir muchas de esas ideas que hemos trabajado en las últimas semanas con ustedes y bueno, por eso nace esta charla de cuando pasa el temblor. Vamos a empezar con un poco de reflexión sobre lo que estamos viviendo. Y como todos ustedes sienten y conocen, estamos viviendo un hecho sin precedentes, pero ese hecho sin precedentes no solamente refiere a la pandemia como tal, sino refiere todo lo anexo. Tiene que ver con la sensación social que tenemos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con los deportes. No hay parangón cuando se pretende buscar algo de similitudes a lo que estamos viviendo. Entonces, no solamente es el tema de la pandemia, sino todo lo que en consecuencia generó la pandemia, que no tiene ningún tipo de precedentes donde podamos apuntar. Y es que 182 países de 194, yo estuve buscando la lista de cuáles son los países que no, pero sí hay un grupo de países que no están con virus, entre ellos Corea del Norte y algunas islas impronunciables, recuerdo Islas Marshall, pero 182 países están luchando en simultáneo contra este virus. Y eso no había nunca sucedido en el pasado, donde todo el mundo tendría más o menos los mismos problemas. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba totalmente en conflictos, había lugares del mundo donde el conflicto no se vivía, no se sentía. Inclusive mismo en la Europa en guerra, habían ciudades de Francia que en pleno conflicto que no tenían la misma situación del frente. A mí me ha pasado personalmente algo que me llamó la atención, es que en situaciones de conflicto en nuestro país, como el apagón, uno siempre tiene la sensación, oye, tocará irse, ¿no? Le tiene esa como sensación. Y ahora esa sensación es rara porque no toca irse porque en todos lugares tenemos la misma situación. Y entonces genera como raro el tema, que yo creo que sí, esto nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, que todo el mundo tenga la misma situación y el mismo conflicto. Y esto significa que más o menos de los 7.000 millones de personas que existen en el mundo, 4.5 mil millones están en cuarentena obligada en sus hogares. Es decir, tienen más de 90 días en sus hogares 4.5 millones de personas. Desde la cuarentena absoluta hasta la cuarentena por horarios, pero esto implica una transformación de la sociedad. La economía obviamente se ve totalmente afectada a esta cuando las personas no están en las calles consumiendo, no se están movilizando, no se están transportando. Hay un impacto muy importante en la economía porque no se está produciendo y las pérdidas son realmente billonarias en términos de dólares. Pero uno de los datos que a mí más me ha impactado es la visión de que se van a perder 158 millones a 250 millones de empleos. Es decir, va a haber un colapso muy importante de los empleos. Y de las personas que no pierdan los empleos van a tener algún tipo de efectos con el tema del coronavirus. Por ejemplo, el caso español, que no necesariamente están despidiendo personas, pero está el ERTE, por ejemplo. Están subsidiados, están con limitaciones desde todo ámbito. Cada 4 de 5 personas va a tener algún efecto en su profesión, en su carrera con el trabajo. Entonces, esta frase que dice que la sociedad como la conocíamos se transformó, sí, efectivamente se transformó. Cambió de una manera muy dramática, pero no entremos en temor porque pareciera ser que hablar de estas cosas generan como
una preocupación constante de decir, pero ya va, espérate, pero yo estaba muy cómodo y estas cosas, y aquello como me gustaba, no entremos en este pánico, pero sí vamos a cambiar profundamente y un poco lo que nosotros queremos mapear y compartir con ustedes es esos cambios que implican, porque el cómo trabajamos tiene una transformación, el cómo viajamos tiene una transformación, ya ni viajamos, el consumimos, el cómo consumimos, el cómo nos estamos acercando al consumo, el cómo nos estamos entreteniendo, que todo está sucediendo, por ejemplo, en estos 90 días, básicamente en el mismo espacio, y cómo entendemos cómo entendemos el mundo está tremendamente transformado y se está cambiando de una manera dramática. Y los ejemplos son muy obvios y ustedes los conocen, no vale la pena nombrarlos todos, pero los espacios que estamos teniendo entre las personas, la incapacidad que tenemos de ver a una persona y poderlo abrazar y darle un beso, restaurantes con mesas cerradas, los sistemas de entrega, te dejo la bolsa aquí, tú la agarras, te echo gel en las manos. Todas estas medidas hacen que sea muy palpable y muy visible la transformación que estamos viviendo. Lo que en el mundo han llamado el New Normal, los españoles lo han llamado el nuevo normal, que se deja cada vez más evidente en el comportamiento humano. Esto nos genera miedo, nos puede generar ansiedad, definitivamente incertidumbre, incomodidad. Obvio que sí, obvio que tenemos todas estas sensaciones, pero también hay una oportunidad y una esperanza hacia las nuevas oportunidades porque todos estos cambios generan nuevas brechas y nuevos espacios donde las ideas pueden tomar oportunidad. Y eso representa una buena noticia. John comentaba al principio y empezaba con una frase de que estamos viviendo algo sin precedentes. Y cuando hablamos desde lo individual y cuando hablamos inclusive desde las sociedades, cuando nos enfrentamos a cosas por primera vez, es normal sentir miedo, es normal sentir incertidumbre. Yo creo que esto es un comportamiento totalmente válido en los seres humanos, porque algo que sí sabemos es que cuando la humanidad le ha tocado enfrentarse a grandes crisis, la mayoría de ellas, llámense guerras, desastres naturales, enfermedades, todas tienen un fuerte impacto en la economía. Y cuando hablamos de la economía, estamos hablando de las finanzas, estamos hablando de la estabilidad económica que nos brinda a cada uno de nosotros, y eso hace que nos asustemos. Pero de tanto que estuvimos leyendo y discutiendo en los últimos meses, encontramos un fenómeno que se repetía cuando veíamos cada una de las crisis que nos ha tocado enfrentar como humanidad, como sociedad. Hay un fenómeno que nos ayudó a ver las cosas desde una perspectiva un poquito diferente, un poquito más optimista, y esto se llamó, no sé si alguna vez ustedes han escuchado de esto que se conoce como el efecto del lápiz labial. El efecto del lápiz labial no es más que un fenómeno que describe cómo las personas comienzan a gastar dinero en pequeñas indulgencias mientras están atravesando por periodos de mucha dificultad, inclusive por grandes recesiones económicas. Y la frase pequeñas indulgencias la voy a destacar muchísimo a lo largo de toda esta presentación, porque lo importante es darnos cuenta que cada vez que la humanidad enfrenta una gran crisis, se nota un aumento en la inversión, en el consumo, en las grandes indulgencias en las personas. Y esto no es algo nuevo, esto remonta a una de las crisis más grandes, que le ha tocado vivir a la humanidad, que es la depresión financiera en 1929 en Estados Unidos. En esta época, la mayoría de los americanos se quedó sin trabajo, un porcentaje de despido como nunca antes se había visto, la mayoría de las personas tenía capacidades económicas muy limitadas, y para esa época había un artículo en la sociedad que denotaba estatus, que denotaba lujo, que denotaba también que estaba la moda, que eran los abrigos de pieles. Y una de las cosas que comenzó a suceder, que cuando la depresión llegó a los bolsillos de las personas, obviamente ya yo no tenía acceso a los abrigos de piel. Pero lo que yo sí quería seguir teniendo era estatus. Yo sí quería seguir sintiéndome a la moda. Y la gente migró de gastar en abrigos de piel a gastar en la categoría de maquillajes, porque eso todavía me hacía sentir bien conmigo mismo, me hacía sentir que estaba a la moda, y específicamente en la categoría de labiales. Si nosotros nos vamos a 1929 y vemos el consumo y las ventas del lápiz de lipstick, de lápiz labiales, durante esa época el incremento de ventas era absurdo. Y muchas compañías, muchas personas vieron esta transformación de hábitos, que las personas antes gastaban en abrigos de pieles porque querían sentirse a la moda o querían sentir cierto estatus, pero ahora, al no poder hacerlo, la necesidad de estar a la moda se mantenía, pero la manera de satisfacer esa necesidad cambió.
Y esto pasó hace casi 90 años, pero esto también está documentado mucho más reciente, en la depresión que se vivió en la crisis financiera del año 2008. El año 2008 nuevamente la humanidad enfrenta una crisis financiera inmensa, fue cuando la crisis bancaria, la crisis de las hipotecas, una de las peores crisis también que vivió Estados Unidos, pero particularmente en ese año, muchas compañías que hoy consideramos exitosas, muchas compañías que transformaron la manera en que hacíamos las cosas. Airbnb, por ejemplo, una compañía que transformó la industria hotelera, Uber, que transformó la manera en que nos movilizamos, Groupon, que transformó la manera en que accedemos a promociones y descuentos. Todas estas compañías nacieron en una gran crisis económica porque algunas personas vieron estos cambios que estaban sucediendo en los hábitos de consumo de las personas. En el año 2008 la gente todavía quería viajar y no podía hacerlo porque no tenía el mismo presupuesto que antes. Pero como solución para aquellas personas que querían viajar con un presupuesto limitado, nace Airbnb. En el año 2008, y capaz para muchos de los que estamos hoy en día en Venezuela, hablar del precio del litro de la gasolina se nos hace como un tema que nos llama la atención. Estamos hablando de $0.50 el litro en este país, pero para el año 2008, en Estados Unidos, por esta crisis, el litro de gasolina costaba casi $4. Muchas personas no podían movilizar sus vehículos, muchas personas inclusive perdieron sus vehículos porque lo tenían que entregar a los bancos al no poder pagar las hipotecas, los créditos, no lo podían, tenían que devolver los carros, y precisamente por esto nace Uber, y lo mismo pasa por Groupon. Y uno de mis casos favoritos de oportunidades durante las crisis también sucede en el año 2009, cuando Ford, además entendiendo esto que sucedió de que la gente no podía pagar el precio de la gasolina, pero todavía la gente necesitaba movilizarse, y además entendiendo que la mayoría de las personas tenía grandes carros, generaron una transformación muy, pero muy profunda en sus líneas de producción, porque la mayoría del americano promedio estaba acostumbrado a tener carros familiares grandes, los pick-up, estas grandes camionetas, pero todos estos carros eran de gran consumo de gasolina. Y obviamente al ver estos cambios de hábito, inmediatamente transformaron sus líneas de negocio para producir lo que hoy en día conocemos como los carros coupé. Pero eso no existía de toda la vida. Hoy en día estamos hablando que más del 30% de los carros en Estados Unidos son carros de pequeños tamaños y que surgieron precisamente porque la gente de Ford pudo ver estos cambios de hábitos, estas necesidades y aplicar grandes transformaciones a sus negocios. Pero además, algo que nos llena a nosotros de muchísimo esperanza es que la historia es cíclica. Y si nos vamos a una fecha muy, pero mucho más reciente, y cuando digo reciente, estoy hablando hace apenas 30 días, el 15 de abril de este año, en Estados Unidos, cuando las personas recibieron su primer cheque de incentivo, que en los Estados Unidos el gobierno decidió enviar un cheque de incentivo, ayuda económica a todos los americanos y residentes, el día que las personas recibieron ese incentivo, se registró una de las alzas más importantes en gasto en comercio electrónico en los Estados Unidos. Tanto así que superó a los números del Black Friday. Y para aquellos que no lo saben, el Black Friday en los Estados Unidos históricamente ha representado el día de mayor venta cuando hablamos de comercio electrónico y también obviamente cuando hablamos en la categoría de retail. Y la lógica nos llevaría a pensar y decir, bueno, claro, la gente ese día cuando recibió dinero fue a comprar comida, fue a comprar insumos de medicina, emergencia. Y la realidad es que las categorías de belleza, nuevamente la categoría de belleza, la categoría de electrodomésticos, la categoría de deportes in-house, la categoría de ropa, representaron aproximadamente incrementos de más del 500%. Y durante todos los días del mes de abril, todos los días marcaron más ventas que el Black Friday del año anterior. Es decir, nuevamente se repite la historia. Aún en tiempos de crisis, las personas necesitan gratificarse de una manera u otra, cada quien obviamente acorde a su medida. Y lo importante es entender que a pesar de la crisis que estamos viviendo y que vemos muchas economías desplomarse y vemos problemas políticos, vemos problemas en los sistemas de salud, todo esto está generando como la tormenta perfecta. Muchas de las condiciones están dadas para que la reinvención sea esa herramienta que realmente nos ayuda a ver cómo esa luz en el fondo. De hecho, se dice que estamos viviendo la época dorada de la creatividad y de la reinvención. Ahora, el término reinventarnos suele sonar un poco clichésoso. Ya lo escuchamos en absolutamente todas las conferencias, en absolutamente todas las charlas. Todo el mundo habla de la importancia del reinventarnos y ya lo vemos como un cliché más de la pandemia. Pero la realidad es que
el proceso de reinventarnos, lo primero que hay que entender es que es un proceso. No sucede de un día para otro, es progresivo, pero la realidad es que es indetenible. Todos tenemos que analizar nuestro propio proceso de reinvención. Si yo seguramente les cuento esta historia, muchos de nosotros, los que estamos escuchando, nos vamos a ver identificados. Todo esto que nos ha pasado a cada uno de nosotros, lo hemos vivido como en un proceso trifásico. Hemos vivido 3 fases. La primera fase fue la fase del shock, perdón, donde estábamos todos absolutamente detenidos, paralizados por lo que estaba sucediendo. No entendíamos lo que estaba pasando, no teníamos capacidad de análisis. Eran demasiadas noticias negativas lo que estaba pasando, eran demasiados cambios juntos. Eso nos tomó unas semanas digerirlo, y en esas semanas surgieron cambios profundos en la mentalidad de las personas, de la manera en que leíamos las noticias, la manera en que recibíamos noticias buenas y noticias malas, pero también eso nos obligó a pasar a la siguiente fase, una fase mucho más de reorientarnos. Ya entendimos que esto iba a ser parte de nuestras nuevas realidades, y en esta fase pasó algo muy, pero muy importante. Lo laboral y lo personal se fusionaron en el mismo techo. Yo pasaba de trabajar, de estar sentado 8 horas en una computadora, a luego levantarme, ni siquiera levantarme, sino ahora en vez de cerrar el Excel o cerrar Zoom, para luego pasar a ver en la computadora mi serie favorita o ver mi partido de fútbol favorito, pero todo en el mismo ambiente. Y todo esto absolutamente nos generó cambios profundos. Y ahorita vamos a entrar a una frase donde realmente vamos a comenzar a navegar este nuevo normal. Y desde nuestro punto de vista, lo más importante para poder sobrellevar estos tiempos es que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de observar todos los nuevos hábitos que estamos generando. Piénsenlo ustedes mismos. En estos últimos 30 días, 60 días, los 90 días, dependiendo del país donde estés, que has estado metido en tu casa, ¿cuáles nuevos hábitos has adquirido? ¿Y cuáles hábitos tenías antes que hoy en día ni siquiera te interesan retomarlos? Entonces, esta capacidad de poder observar nuevos hábitos es una de las cosas que nosotros consideramos fundamentales para entender y poder navegar en esta nueva normalidad, porque la verdad es que estamos teniendo todos nuevas formas de entender la vida, nuevas maneras de entretenernos, nuestros nuevos hobbies y nuestras pasiones cambiaron. Esta semana ya se jugaron los primeros partidos de fútbol y es increíble. Yo estoy en un círculo bueno, por ejemplo, John es fanático del fútbol y tengo muchos amigos que son literalmente fanáticos del fútbol, y hay un comentario muy común entre ellos, es que aburrido es el fútbol sin público. Qué increíble cómo a esta experiencia le hace falta el público. Es decir, muchas cosas realmente cambiaron y podemos tomar la decisión de entrar en pánico y detenernos, o realmente analizar la oportunidad que esto nos está brindando, porque nunca antes había existido una fase donde tantos nuevos hábitos se estén generando. Aquí, ya hoy en día, hay personas que están haciendo esto. Hay personas que ya tuvieron la capacidad de ver estos nuevos hábitos que están generando nuevas oportunidades de negocio, nuevas maneras de capitalizar. Seguramente esta noticia ya muchos de ustedes la han escuchado. Los autocines regresan no solamente a Venezuela, en Venezuela ya están en fase de implementación, pero en el mundo entero no solamente regresaron, sino el éxito ha sido rotundo y absoluto. Y al ser humano históricamente siempre le ha gustado el tema de consumir historias, el tema de ir al cine, hacerlo de manera social. Eso existe, pero la realidad es que hoy en día estamos bajo unas nuevas normas, bajo un nuevo contexto donde el miedo y donde la necesidad de sentirme seguro y controlado es básica, es fundamental. Y por eso experiencias como estas van a tener un éxito garantizado. Hay personas que piensan que una vez la vacuna exista, o unas personas que piensan que cuando ya la sociedad retome un poco de la normalidad que conocíamos antes, los autocines vuelvan a morir. Y eso pues es probable que suceda. Pero en este momento, muchas compañías y personas dijeron, esto es una oportunidad de darle continuidad a mi negocio e inclusive de surgir en un nuevo tipo de negocio. Esto también nos va a ayudar a ver experiencias bastante locas como esta que están viendo en pantalla, como una discoteca en Alemania logró transformar su negocio, obviamente entendiendo el miedo de las personas de salir a rumbear, pero entienden que la necesidad de rumbear sigue estando presente.
Y lo hacen replicando un poquito la experiencia estilo autocine, donde el DJ está montado en un pedestal, pero donde cada quien está en su carro escuchando la música que el DJ está colocando, y entonces si tú quieres saludar al DJ, básicamente lo que tenías que tocar corneta. Estas son experiencias que uno puede decir, pero qué incoherente, yo no quiero vivir en un mundo así, y ese statement es totalmente válido. Pero desde la perspectiva de negocio, las personas que implementaron esto, esa noche recibieron obviamente un revenue. Esta discoteca pudo mantener su negocio a pie precisamente porque no se detuvo, no entró en pánico, sino entendió las nuevas necesidades de las personas, entendió estos cambios de hábitos y puso sobre la mesa una nueva oferta. O como el siguiente caso, que es un caso que a mí en particular me encanta, seguramente todos hemos escuchado porque Amazon viene trabajando muy fuertemente en sus negocios donde realmente no dependen de personal humano, su línea de negocios de Amazon Go, que son todas estas tiendas, estos automercados totalmente automatizados, donde obviamente han dedicado muchísimo esfuerzo y tecnología para poder llevar estos tipos de proyectos hacia adelante, pero una de las cosas que Amazon no tenía en su mapa era el tema de licenciar esa tecnología. Esto era un negocio para ellos. Los planes de Amazon se decían que ellos querían abrir para finales del 2020, finales del 2023, querían tener más de 150 tiendas abiertas en los Estados Unidos, de estas tiendas que básicamente se manejan automáticamente. Y hoy en día Amazon entendió que ahora todo local, todo automercado, mediano, pequeño o grande, necesita esta tecnología y reinventan esta nueva línea de negocios de ofrecer la licencia de la tecnología que ellos vienen desarrollando para ellos. Es decir, una nueva línea de negocios que se abre en base a entender el comportamiento y las necesidades del mercado, o como este último ejemplo que me parece maravilloso, que eran las cosas que Burger King hizo a principios de la pandemia, porque si algo Burger King entendió es que la competencia ahora de comidas delivery es salvaje y yo necesitaba diferenciarme del resto. Todo el mundo ahora está pidiendo comida delivery porque no pueden salir de su casa. Y una de las cosas que Burger King hizo fue gratificar desde la perspectiva del usuario algo que todos odiamos hacer, que es quedarnos en nuestras casas, pero por el tema de quedarte en tu casa, yo te voy a gratificar a ti. ¿Cómo funcionaba esto? Una persona pedía comida por Burger King desde la aplicación de Burger King y obviamente todo celular hoy en día tiene un GPS y ellos podían traquear qué tanto tiempo tú habías estado en tu casa. Esto puede atentar sobre ciertos temas de privacidad, pero eso es otro tema de conversación. Pero aquellas personas que más tiempo perduraban en sus casas podían acceder a descuentos, podían acceder a premios, podían acceder inclusive a productos gratis. Es decir, cómo yo entiendo estos cambios de hábito y ofrezco un producto que además me permite diferenciarme del resto en un momento donde los servicios de delivery, la competencia es bastante salvaje. Y la realidad es que esto es uno de los millones de ejemplos que hoy en día estamos viendo de todas estas personas o empresas o compañías que están teniendo la capacidad de saber leer estos nuevos hábitos para hoy en día ya estar tomando cambios profundos en la transformación de sus negocios. Todo esto está sucediendo ya hoy en día. Y está sucediendo y nos ponemos a pensar, pero en realidad existe un mundo post-pandemia, porque hay como dos formas de entender esa visión post-pandemia. Una es con el virus presente, que es tal vez lo que estamos viviendo en este momento, y dos, sin el virus. Entonces uno pareciera pensar y sentir que cuando tengamos la vacuna o la cura al virus, todo vuelve a la normalidad. Y la verdad no, es posible que sí, que el cine el autocine esté retado o la fiesta en el estacionamiento de los carros esté retado futuro post pandemia sin virus, pero hay muchas cosas que probablemente de la pandemia, aunque no tengamos el virus y que tengamos la vacuna, se van a quedar. Entonces hay que tener como la visión de entender en etapas de tiempo que no sabemos dimensionar cuáles van a ser exactamente los tiempos que van a durar, el mundo post pandemia de dos maneras. Uno, de la manera cuando el virus está presente y empezamos a hacer el new normal, el nuevo normal, o cuando pasa el temblor, o el mundo ya sin virus. En las dos características hay un desarrollo evolutivo gigante de la vida digital. Y allí es donde nosotros queremos pensar sobre el tema de cómo nos vamos a adaptar a esas transformaciones que están sucediendo en la vida digital post pandemia, con todos los efectos y cambios que están sucediendo, con el virus o sin el virus. Y estas palabras que parecen estar súper alrededor todo el tiempo, que es la visión de adaptarse, estancarse o desaparecer en nuestro alrededor, perdón. Yo ya he visto, por ejemplo, restaurantes que decidieron cerrar su puerta. Ellos decidieron desaparecer versus otros restaurantes que hicieron el delivery que no tenían. En 3 meses lo lograron.
Es decir, se adaptaron. Y hay otras personas que no hicieron el delivery, pero están abriendo cuando se puede en esta técnica de 7 días y 7 días. Es decir, se estancaron. Entonces, cada uno de nosotros tiene la necesidad de adaptarse, o sea, de pensar hacia dónde se quiere mover, si se adapta, si se estanca o si desaparece. Pero un punto importante es que en dónde nos debemos enfocar, y eso es por el cual nació este webinar que quisimos hacer y por el cual hicimos esta presentación. Y antes de darles a ustedes como nuestra visión de cuáles son los focos que podrían a cada uno de nosotros, desde donde estemos parados, ayudarnos, queríamos reflexionar sobre esa teoría de los 21 días para crear un hábito. Las personas que tenemos sobrepeso sabemos de esto que todo el mundo nos dice en las dietas. Acostúmbrate que a los 21 días ya te acostumbraste. Yo tengo 8 años y no me he acostumbrado, pero bueno, lo cierto es que 21 días supuestamente es lo que tú necesitas para crear un hábito. Nosotros tenemos 90 y pico días haciendo este nuevo hábito, donde estamos en la casa, depende de donde ustedes nos estén viendo, hay mucho reto de eso. Las últimas estadísticas dicen que ya hay menos gente en la casa, pero básicamente toda una transformación del hábito común que teníamos, ya tenemos 90 y pico días. Es decir, hay una profunda transformación del hábito. Eso significa que efectivamente en nuestro día a día, en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, tenemos un nuevo mundo con nuevas reglas y en consecuencia vamos a tener nuevos hábitos. Esos nuevos hábitos nos hacen sentir y pensar que se van a desarrollar en 4 focos principales. Esos focos son los que nosotros creemos que si los vemos y logramos identificar cómo nosotros podemos actuar ante esos focos, vamos a poder tomar una acción que podemos salir victoriosos de este proceso de pandemia. Claramente, esos cambios de paradigmas tienen que ver en cómo consumimos marcas y productos. Por ejemplo, yo nunca había sentido tanto la necesidad de tener shorts. O sea, todo el tiempo estoy en short. Entonces, no tengo tantos shorts como he necesitado ahorita. Tengo una cantidad de blue jeans que no necesito. Entonces, es una transformación de necesidad por este nuevo hábito. El cómo nos entretenemos. O sea, ya tenemos toda una disposición y un portafolio de entretenimiento que probablemente no era mi reflexión de entretenimiento hace 4 meses. Las experiencias, hay una profunda transformación impactante sobre las experiencias, desde el hecho de sentir una experiencia, de ir a un concierto, ir a un evento, ir al teatro o ir al cine, ya no está. Y hemos tratado de replicar experiencias en modo digital, pero sencillamente son diferentes. Pero sin duda nosotros tenemos necesidad de regalarnos esa experiencia, bien sea desde aprender a cocinar o entrenar o cualquier dinámica que estemos haciendo. Y efectivamente hay una transformación de las dinámicas sociales, es decir, no se ha dejado de cantar cumpleaños, no se ha dejado de asistir a matrimonios, aunque sea en un formato diferente, pero es una nueva dinámica social. Vamos a hablar de los focos y vamos a plantearles desde nuestro punto de vista cuáles son los 4 focos que todo el mundo debería ver para darse cuenta de cómo son los procesos de transformación que deben hacer y salir victoriosos de ello. Y el primer foco que queremos hablar, necesitamos que sea y entender lo que es este foco, que es la explosión del e-commerce. Lo decía yo hace un rato, que una de las cosas que nos puede ayudar a navegar en estos tiempos de grandes cambios es la capacidad que todos podamos desarrollar de saber leer todos estos nuevos hábitos que se están creando. Como John decía hace rato, son 21 días que solo se necesita para crear un hábito nuevo, y ya todos tenemos 90. O sea, todo esto es como la perfecta incubadora de nuevos hábitos. Y estos 4 puntos, precisamente en el cambio del e-commerce, es un punto donde personalmente yo creo que se han desarrollado muchos nuevos hábitos en los últimos 90 días. Seguramente, si yo les hablo de WhatsApp, o les hablo de Instagram, o les hablo de Yumi, o les hablo de Pedidos to Go, o les hablo de Mercado Libre, seguramente estos nombres les suenan. Sí, yo conozco la plataforma, pero la realidad es, ¿cuándo fue la última vez, antes de que esta pandemia sucediera, que yo me acercaba a estas plataformas para hacer compras, para adquirir bienes, productos, para pedir un servicio que me llegue a mi casa? ¿Cuándo fue realmente la última vez que yo utilicé estas plataformas para hacer eso? Y realmente cuando vemos la data y las estadísticas negativas son inmensas, y hay 2 motivos principales. En Latinoamérica, si bien el e-commerce venía creciendo a pasos agigantados en el mundo, inclusive en Latinoamérica, en Venezuela, por muchas de las características que rodean el país,
estábamos en términos estadísticos muy atrás de esto. Y hay dos barreras principales, y estas barreras aplican cuando hablamos de e-commerce en cualquier parte del mundo. Es la desconfianza, es decir, hay muchas personas que todavía en un año 2020 tenían miedo a poner su tarjeta de crédito en una plataforma, y la segunda es el miedo y el desconocimiento a cómo funcionan las plataformas. Estas dos variables es donde las compañías han invertido inmensas cantidades de dinero para que las personas realmente tengan un acercamiento a este tipo de plataformas. Es decir, nosotros pudiéramos ver la pandemia como algo muy negativo, y efectivamente es algo muy negativo para la sociedad, para la humanidad, para el país donde nos encontremos, pero si lo queremos ver desde un punto de vista optimista, como individuos, como empresarios, como negocio, esto ha permitido que muchas personas puedan ahorrar cantidades inmensas de dinero a la hora de montar cualquier negocio en una plataforma electrónica, porque se requería mucha inversión para, uno, hacer que las personas confiaran en nuestra plataforma, y dos, para que conozcan cómo funcionaran. Y hoy en día, muchas de esas barreras se vencieron en tiempos de días por necesidad. Permíteme comentar algo ahí, Juan, que es la desconfianza que existía en el e-commerce estructurado previo a la confianza que existe ahora. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hemos visto muchísimo que una simple persona con una cuenta de Instagram que refiere a un WhatsApp te dice que tiene X producto y te pide una transferencia o un pago en moneda, y tú lo haces inmediatamente confiando que ese tipo te va a cumplir, y lo más increíble es que el tipo cumple y el producto te llega. Es decir, en Venezuela específicamente, hemos pasado de una desconfianza al e-commerce a confiar ciegamente, a pagar adelantado sin saber si esa persona nos lo va a enviar y recibirlo, lo cual me parece hermoso y esperanzador. Pero es que además, como lo decía hace rato, el aprendizaje que nos tocó es un aprendizaje por necesidad, y ese es uno de los aprendizajes más fuertes que queda, porque realmente yo tuve que vencer todas las barreras porque estaba obligado a hacerlo. Y ya el volver atrás en ese tipo de aprendizaje es muy difícil. Es decir, Venezuela y el mundo entero, pero quiero hacer hacer énfasis en el caso de Venezuela porque nosotros estábamos muy atrás en la curva, avanzó en cuestión de semanas lo que nos hubiera tomado años a donde estamos parados hoy en día, e inversiones multimillonarias para lograr esos niveles de confianza y esos niveles de uso de la población hoy en día. Entonces, para nosotros, hoy en día hablar de e-commerce en Venezuela y hablar inclusive de las plataformas de delivery en comercio electrónico representa un avance y un beneficio que nos ha dejado esto. Pero además, los datos mundiales son increíbles. Se habla hoy en día de que la categoría de retail se espera que en el 2020 caiga más de 2 billones, pierdan más de 2 billones de dólares. Pero por el otro lado, compañías como Amazon ya reportan el primer trimestre de este año un incremento del 20% en sus ingresos. Estamos hablando de que pasaron de facturar 59,000 millones de dólares el primer trimestre del 2019 a 75,000 millones en el primer trimestre del 2020. Y no solamente esto refiere a el qué y el cómo estamos comprando, sino las cantidades en que estamos comprando. Hay una compañía que se llama PriceSpider, que es una compañía que se especializa en analizar todos los datos en temas de compañía, productos y categorías de consumo en plataformas online, y hace un poco hacían una entrevista a uno de sus CEO y él decía que los números que se están viendo en este momento con respecto al e-commerce son históricos. Nunca, no hay, eso tampoco tiene precedentes, porque la cantidad de productos que se están comprando, las categorías que están repuntando, nadie lo hubiera previsto. Y esto habla precisamente de los nuevos hábitos que se están generando, las nuevas necesidades que las personas están teniendo al estar 10, 12, 18, 25, 20,000 horas en su casa, que generan unos nuevos set de rutinas. Por ende, hay nuevas necesidades que se van a generar. El auge del delivery en Venezuela por la llegada del coronavirus. O sea, desde mi perspectiva, y perdón si digo algo inadecuado, pero es algo que a mí me ha alegrado muchísimo que nos tocó en Venezuela. O sea, una de las cosas que sabíamos antes de la pandemia era que el tema del delivery en Venezuela era una oferta muy, pero muy pobre. O sea, realmente no había un interés, no había una necesidad, había mucho miedo, había mucha desconfianza. Desde el punto de vista de las compañías, no existía realmente la visión de apostar por la infraestructura de delivery, cuando ya veíamos que en el mundo entero el delivery era algo que estaba extremadamente avanzado. Y hoy en día hemos visto el auge y el crecimiento de plataformas como
Yumi, que era una plataforma, ayer lo conversaba con John, una plataforma que muchas personas hoy en día creen que nació gracias a la pandemia. Yumi ya tiene un tiempo en Venezuela. Obviamente todo este auge ha hecho que la marca comience a posicionarse, y el uso Pedidos to Go, que es una plataforma que también tiene mucho tiempo operando en Venezuela, pero que gracias a todo esto que está sucediendo, Tráetelo es una plataforma que inclusive Tráetelo tiene muchos años en Venezuela, bueno, es una compañía de Latinoamérica, pero en Venezuela ha realmente replanteado su estructura a ser una compañía no solamente de vitrina, sino especializada en delivery. Por ejemplo, compañías como Nestlé, esto también lo estamos viendo en grandes corporaciones. Para mí, hoy en día estar parado en un 2020 y decir, además lo digo con propiedad porque la semana pasada lo usé, lo probé, compañías como Nestlé, que eran proyectos que tomaban mucho tiempo en ejecutarse, pero que hoy en día aquí en Venezuela tengamos la capacidad de comprar un sobre de Nestlé o un cocosete o un chocolate y que me llegue a mi casa, eso estaba a años luz, y precisamente entendiendo estas necesidades nuevas y estos nuevos hábitos, una compañía como Nestlé realmente apuesta y acelera los procesos internos para poder dar respuesta a un mercado lanzando su propia plataforma de delivery, que by the way funciona muy bien. Y por el otro lado, obviamente tenemos al monstruo en Venezuela, a los que realmente están como mejor posicionados en el mercado, históricamente como Mercado Libre. Y una de las cosas interesantes, a mí particularmente en las últimas 2 semanas, es increíble la cantidad de historias que he escuchado de personas que antes de la pandemia tenían ciertas barreras de miedo, de desconfianza hacia Mercado Libre, pero que en las últimas semanas me decían, no, yo he comprado más de 10, más de 12 veces. O entiendo que Mercado Libre tiene una cantidad de beneficios y de plataformas que no solamente satisfacen las necesidades del consumidor, y yo lo veo como una herramienta que realmente me ayuda a resolver y a llenar esas necesidades que tengo en el día a día, sino como emprendedor. Hoy en día yo como emprendedor puedo ir a una plataforma como Mercado Libre y montar mi negocio donde ya una audiencia está construida, donde yo ya tengo la infraestructura lista. Ellos me ofrecen la infraestructura para hacer delivery y la infraestructura de pago. Es decir, es una herramienta perfecta en este nuevo momento para que las personas realmente cumplan o satisfagan sus necesidades de consumo, pero que también es una plataforma de negocios. Y si la verdad, muchos de estos hábitos, como lo decía hace rato, al lograr vencer el tema del desconocimiento y la confianza, eso es algo que nunca, pero nunca va a volver atrás. Si hay hábitos que obviamente son muy efímeros. Yo no sé si ustedes escucharon hace unas semanas atrás, cuando estaba el tema de la gasolina, muchas compañías implementaron el tema de delivery especializado a las colas de gasolina. Eso nos puede dar risa, pero nuevamente es gente entendiendo el momento de mercado, las necesidades y creando productos que satisfagan esa necesidad. Obviamente esos hábitos mueren y van a morir en el corto plazo, pero hábitos como el vencer la barrera del desconocimiento o el vencer la barrera de usabilidad, esas cosas no vuelven atrás, y eso es algo muy positivo desde la perspectiva de los negocios, desde la perspectiva de los emprendedores, porque si bien hay hábitos que van a pasar, hay hábitos que realmente se van a quedar con nosotros, y un hábito que realmente va a transformar y está transformando muchos paradigmas en la manera en que consumimos contenidos. Y aquí queremos presentarle nuestro segundo planteamiento de lo que debería ser foco, independientemente de donde ustedes estén como individuos o partes de unas corporaciones o negocios. Hablamos del e-commerce y ahora queremos hablar de los contenidos y queremos contarle cosas. Primero, vamos a hacer referencia a este estudio que hizo Mindshare hace unas semanas sobre el impacto de la transformación que había del consumo de medios en referencia a antes de la pandemia. Y aquí hay dos casos que nos llaman mucho la atención. Uno, Twitter, el crecimiento de Twitter o la referencia de Twitter sobre casi que todas las redes sociales y que casi que todos los servicios de consumo. Y dice, bueno, pero esto no es un comportamiento global, porque sucede en Venezuela. Y está totalmente asociado a la televisión abierta. En el mundo, la televisión abierta, como las personas que consumen contenidos incrementaron su consumo de contenido en la televisión abierta, porque la televisión abierta es la que provee la información sobre lo que estaba sucediendo en el coronavirus. En Venezuela, la televisión abierta, carente de contenido de valor y carente de información por todos los protocolos y los procesos que ustedes conocen que están en Venezuela sucediendo contra los medios de comunicación, no transmiten la información que las personas necesitan. El medio para el cual los venezolanos necesitan estar informados es Twitter. Luego, el gran consumo de Instagram, que combina información y entretenimiento, y luego el crecimiento de las plataformas, tanto de streaming como YouTube o Netflix,
cuando también vemos un gran consumo en la televisión paga. Esto obviamente ahora tiene el impacto de la salida de DirecTV. Quiero comentarles algo. Esto no refiere a la penetración del medio, es decir, no refiere a la capacidad que tiene la gente de consumir el medio. Sepan identificar que esto es la pregunta directa versus antes de la pandemia versus después de la pandemia, ¿cuánto ha incrementado tu consumo en estos medios? Porque, por ejemplo, la televisión abierta tiene un 95% de penetración. Es decir, el 95% de la población venezolana puede ver televisión abierta, versus solo el 60% tiene internet. Entonces, no refiere a la penetración, sino refiere a la incidencia de incremento de consumo que ha tenido el medio en la pospandemia. Lo que sí sabemos y es evidente en el mercado venezolano, que a las personas que tienen acceso y conectividad a internet, su consumo en plataformas sociales y en streaming ha incrementado de una manera significativa. Dato, me llama la atención Facebook. Facebook está perdiendo relevancia importante en personas que buscan entretenerse o personas que buscan estar informados. Esto no se puede ver en Venezuela sin entender estos datos. Tenemos que saber reconocer que estamos hablando de un medio como la comunicación que sucede en Internet, cuando el 40% de la población, y esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo se están consumiendo contenidos, pero refiere al e-commerce, por ejemplo, el 40% de la población está sufriendo fallas constantes semanales de electricidad. Y inclusive un 20% manifiesta que ocurren fallas diarias. Y efectivamente, esto implica, desde el punto de vista del e-commerce, por ejemplo, o desde el punto de vista del consumo de contenidos, si tú no tienes electricidad, tienes la tienda cerrada, o sea, no tienes acceso a las personas. Entonces, la electricidad es un efecto muy importante para cómo se consumen contenidos en Venezuela. Pero luego tenemos que saber identificar, por ejemplo, que solamente tenemos un 60% de personas que tienen internet. 63% refieren a que tienen un servicio de internet en el hogar y luego lo complementan con la telefonía celular. Para que tengan dimensión del impacto que tiene el proceso del coronavirus en el venezolano, compañías como Movistar refieren que solamente en el primer trimestre del 2020 se consumió toda la data que se consumió en el 2019. Y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que no tienen conectividad en sus hogares con una conexión de internet dedicada y que utilizan su dispositivo celular para consumo de contenidos. Dato importante, el 73% de las personas que tienen internet en sus casas tienen el proveedor estatal, el CanTV, el cual constantemente tiene limitaciones en acceso a páginas, por ejemplo, como YouTube o plataformas sociales. Esto no puede escapar de la visual de cuando pensemos en contenidos y en los consumidores de contenidos, entender que esto está sucediendo en nuestro país. Y hay algo que nos llamó mucho la atención y es coherente y tiene que ver más con el mensaje. Dependiendo del momento o dependiendo de la situación, un mensaje puede ser entendido diferente para una persona que simplemente su separación sea su característica social. Está comprobado que las personas que tienen mayor ingreso, su acceso a la tecnología y a la información en las redes sociales es en busca de distracción e información, pero las personas que tienen menor ingreso, su acceso a la información y a la tecnología está alrededor de una preocupación de las necesidades que tiene para sobrevivir. Por lo cual, el mismo contenido, dependiendo de tu búsqueda de distracción o preocupación para sobrevivir, puede tener un efecto distante y hay unas fibras emocionales muy significativas en tiempos como estos, donde hay problemas de acceso a los alimentos, donde hay problemas de acceso a la salud. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para la situación que vivimos específicamente en el país. Y entender también que la aproximación al consumo de los contenidos que tienen las generaciones dictan un poco su aproximación. La generación Z, los centennials, tienen intrínsecamente la conexión y el consumo de internet, el streaming, lo efímero, el espacio de crear contenidos, o ser prosumidores, creadores de contenidos, versus los millennials, que son muy digitales, pero no tan digitales como los centennials, y ven en sus espacios sociales y en los servicios de streaming su mayor concentración de contenidos, pero la generación X, por ejemplo, tal vez tienen alguna especie más tradicional en busca de contacto familiar con amigos y tal vez el streaming no es algo que haya sido tan impactante como en las otras generaciones. Es decir, si nosotros podemos dimensionar el efecto de uso de las plataformas sociales que se están usando en el país, más el efecto de la electricidad y la baja conectividad a internet,
versus tu capacidad de dimensión en generación económica, de cómo percibes o puedes percibir un mensaje y dónde estás insertado en tu generación, más o menos puedes encontrar cuáles son las cosas que debes y no debes hacer en la generación de contenidos. Y algo que le queremos compartir es la visión de los prosumidores. Las redes sociales están llenas de gente que consume el contenido de las redes sociales. Y un porcentaje muy bajo son los que crean contenidos, que los llamamos prosumidores. Y síganme en esto que les quiero contar para que estemos alineados allí. Los que crean contenidos son más afines centennials o millennials. Es decir, la población más joven son los que más crean contenido. Todos consumimos, pero los más jóvenes son los que crean contenidos. Pero al todos consumir, lo que allí vemos en las redes sociales los asumimos como verdades, los asumimos como nuestras propias visiones. Entonces esto significa que los centennials y los millennials o los early millennials, que son los que crean contenido, son los que están moldeando la opinión de toda la población. Veamos la reflexión de nuevo. Si todo el mundo lo que está accediendo son a las redes sociales para estar informado, para tener opinión, pero en las redes sociales los contenidos que vemos los crean los centennials y los millennials, todo el mundo está viendo una información como cierta, siendo entonces los centennials y los millennials, que son los creadores de contenido, los prosumidores, los que están generando la visión de las opiniones. Por lo cual, en ellos tenemos unos líderes reales de opinión que no solamente están afectando sus grupos sociales, sino a toda la población. Además, son muy veloces en el consumo y en la creación de contenidos. Están tremendamente obsesionados con la funcionalidad. Son amantes de lo práctico y lo orgánico y están convencidos del valor de la instantaneidad. Por ello, TikTok ya es una plataforma que está acercándose muchísimo a la penetración de Instagram. Por ello, Instagram, historias, cada vez más crece su contenido porque la instantaneidad es parte de su código genético. TikTok, Instagram y Twitter son el caldo de contenidos donde se están creando todos los contenidos, donde se están virtiendo todas las opiniones y donde todas las opiniones se están navegando a todas las poblaciones. Eso significa que dos cosas debemos contemplar en el foco de contenido. O soy un prosumidor, es decir, un creador de contenidos, o me ayudo con los prosumidores, creadores de contenidos, para divulgar mis mensajes o mis opiniones. Y eso fue lo que hizo la Organización Mundial de la Salud, que se fue a TikTok a explicar en el código de la plataforma el cómo debemos protegernos para el COVID-19. Es decir, entendiendo que allí están la masa de generadores de contenido y de consumidores, allí es donde voy a conversar y a emitir mi mensaje. Ojo con esto, espero que haya quedado clara la idea, porque son capaces de crear culturas y movimientos que todas las demás generaciones son incapaces de ignorar. Es decir, los prosumers, centennials y millennials, crean movimientos, crean opiniones, crean cultura que luego las otras generaciones ven y las asumen como propias. Como los diferentes challenges o como las diferentes opiniones que veamos en las redes. Y finalmente, esto nos da, todas estas opiniones, nos da como cabida a nuestro próximo foco, que es la visión de las pequeñas indulgencias. Yo lo comentaba al principio también. Yo creo que independientemente de las crisis que estemos atravesando, nunca va a cesar la necesidad de gratificarnos en cierta medida. Eso siempre va a pasar. Y por eso este tercer punto nos parece importante como un aspecto en donde deberíamos colocar el foco para ver cuáles son esos nuevos hábitos que se están generando para poder capitalizar sobre ellos. Recuerda, yo siento que yo tengo aquí, no, aquí está bloqueado el tema de, aquí está. Para una respuesta a esto es ver, por ejemplo, el crecimiento de categorías como el tema de la ropa casual y deportiva, que aumentó un 340% solamente en el mes pasado. Yo lo comentaba hace rato, la cantidad de ropa cómoda que necesitamos ahora para estar en nuestros hogares, o el crecimiento de la categoría de juegos para mascotas, la ropa de ejercicio, los implementos de ejercicio, el tema de las bebidas alcohólicas, la venta online de bebidas alcohólicas ha incrementado casi un 250%, también toda la categoría de confites, galletas, un incremento de 50% en esa categoría solamente en el mes pasado. Son datos que nunca hubiéramos imaginado que sucedieran de una manera tan rápida, pero todo esto obviamente tiene una explicación psicológica, el por qué está pasando todo esto. Muchas veces esa lógica de no gastar, de cuidar mis finanzas, a veces
se ve totalmente opacada por la ansiedad. A mí esta lámina me encanta. Veamos si nosotros en algún momento de estos 3 meses que tenemos en nuestros hogares no nos hemos identificado con este funnel. A medida que pasamos más tiempo en nuestra casa, eso nos puede dar la sensación de estar encerrados, a veces sentirnos aburridos. Ese aburrido nos puede llevar muchas veces a ser impulsivos. Esa impulsividad tenemos que canalizarla de alguna manera y es ahí cuando comenzamos a buscar nuevas experiencias. Y esas experiencias, ¿qué tal si se convierten en una experiencia de compra? Porque psicológicamente está demostrado que el comprar, la acción de comprar, aleja nuestras mentes del caos, de las preocupaciones y nos devuelve esa sensación de control. Yo les digo algo, yo tuve obviamente que este cuarto de donde ahorita estoy grabando, tuve que acomodarlo, acondicionarlo, porque sabía que aquí era donde iba a pasar 9, 8 horas diarias. Y yo creo que lo que más me he disfrutado en los últimos 3 meses es la experiencia de comprar para acondicionar este cuarto. Pasaba horas pensando cuál es el micrófono que quiero comprar, cuál es el mueble y cuál es la luz que quiero comprar. Y la cantidad de compañías que comenzaron a entender ese nuevo comportamiento, que hoy en día, después que ya tengo todo lo que quiero, sigue mi correo electrónico, mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Facebook, en TikTok, por todos lados las compañías vendiéndome utensilios que yo creo que no necesito, que estoy seguro que no necesito, pero que probablemente vaya a comprar en las próximas 2 semanas. Es decir, muchas compañías han entendido este nuevo comportamiento. En mi caso, entendieron hacia dónde estoy orientándome, cuál es la necesidad y obviamente ya hay mucha respuesta a este comportamiento. Todo esto sucede una vez que los gastos de las necesidades básicas ya están cubiertas, pero a medida que pasamos más tiempo en nuestros hogares, obviamente se generan como unos nuevos lujos, más comodidad que yo voy a necesitar en mi hogar. Esto es súper importante entenderlo porque esto es lo que va a llevar realmente a la transformación de los negocios. Y en esta próxima lámina les quiero contar un caso venezolano que me encanta. Seguramente todos conocen el tema de Sushi Cookies. Y Sushi Cookies, yo por ejemplo cuento mi experiencia, nosotros en la oficina, era típico que todas las tardes, las personas entre 3 y 4 de la tarde, esa hora de cansancio, esa hora lo que llaman la hora del burro, o sea, yo quiero una galleta, quiero un café. En el caso de nosotros, la gente cruzaba a esa hora a la oficina a comerse su galleta, esa merienda de la tarde. Obviamente, una vez que todos entramos en pandemia, lo primero que pudiéramos decir, bueno, Sushi Cookies hizo algo. Sushi Cookies comenzó a ofrecer su servicio de delivery. Ellos entendieron la cantidad de personas que ahora estaban pidiendo galletas. Bueno, buenísimo, nos montamos sobre eso. Pero no solamente, ellos no se conformaron con eso. Ellos entendieron que a mayor tiempo que las personas pasan en su casa, es mayor necesidad de experiencias que necesitamos. Entonces, no se conformaron solamente con llevarte las galletas a tu casa, sino abrieron una nueva línea de negocios. Ellos ahora te venden la masa con un instructivo para que tú puedas vivir la experiencia de hornear tu propia galleta Sushi Cookies. Esto pudiera parecer algo muy sencillo, pero es un modelo, es una ampliación del modelo, entendiendo los nuevos hábitos que las personas están teniendo hoy en día al pasar mucho tiempo en su casa. Y un caso muy similar a este, en el caso de Estados Unidos, una de las cadenas más importantes y de mayor crecimiento en Estados Unidos es Shake Shack, es una cadena de hamburguesas que si algo caracteriza a Shake Shack es que ellos han sido extremadamente celosos con el tema de las recetas de sus salsas. Si alguien ha tenido la oportunidad de probarlas, las salsas de ellos son increíbles y obviamente estaban muy negados además, a pesar del crecimiento que venían teniendo, a poner el ojo en el tema del delivery. Y ellos hicieron algo muy parecido a Sushi Cookies. Ellos generaron unos packs que empezaron a hacer delivery en las últimas semanas. Además hicieron acuerdos con las grandes cadenas como Walmart para ahora que tú puedas ir al automercado, conseguir no la hamburguesa hecha, sino una caja que tiene todos los ingredientes y todas las salsas para tú al llegar a tu casa, ir a sus redes sociales y el chef, uno de los chefs de ellos se conecta de vez en cuando a decirte cómo preparar y ensamblar tu propia hamburguesa y cómo jugar y marinar las salsas que hoy en día ellos te están entregando a través de este paquete. Es decir, nuevamente entender que las personas no solamente quieren que la hamburguesa me lleve a mi casa, sino yo necesito vivir nuevas experiencias porque hoy en día estoy literalmente confinado a estar en mi hogar. Y este tema de la evolución de las experiencias es lo que nos lleva a hablar al cuarto foco que queremos comentarles en esta tarde.
es que todas las experiencias que estamos viviendo están reinterpretadas. En la oficina, estábamos allí trabajando y necesitábamos un break y bajábamos al edificio o bajábamos a la tienda, pero ahora no podemos, estamos en el mismo espacio, tanto en la casa como para trabajar, como para entretenernos. Entonces se está fusionando lo personal, lo profesional, y ya no solamente es el tema de decir, no, yo estoy haciendo en los primeros días cómo hacer work en la casa. No, pero es que además tengo a mi hija al lado preguntándome por la tarea al mismo tiempo. Además necesito un break, pero el break lo tengo que hacer dentro de la casa. Entonces hay una cantidad de nuevas experiencias que están sucediendo dentro del espacio indoor. Y uno podría decir que volvíamos a esa reflexión que teníamos hace un rato, que era sobre el mundo post-pandemia, es con el virus o sin el virus. En el mundo post-pandemia, con el virus, está presente el indoor, donde se fusiona el trabajo y lo personal, y muy probablemente en el mundo post-pandemia, sin el virus, también. Porque muy probablemente una de las grandes transformaciones que vamos a ver en el mundo es la redimensión de los espacios de oficina, donde las grandes empresas y la mayoría de las empresas van a disminuir sus metros de oficina y van a aceptar el home working como algo muy común y muy natural. Entonces hay una reinterpretación de esas experiencias. Y efectivamente estamos trabajando, estamos estudiando, estamos haciendo una cantidad de dinámicas o en el mismo lugar o con una transformación tan importante que es totalmente distinto. Y eso es lo que nosotros estamos buscando como sentido de normalidad ahora. Pero el choque definitivamente es abrupto. Y es abrupto porque borra todo lo que conocíamos y nos implica la necesidad de codificar lo nuevo. Hoy estamos tratando de codificar lo que significa sentarse a tomar un café con gente a 2 metros, hacer una cola con distancia, estar todo el día con máscara, estar en la casa todo el tiempo. Hay una nueva codificación de todo esto. Y todo esto a la vez es nuevo y se está volviendo natural. Pero las experiencias son las que van a transformar esto, y cómo nosotros las entendamos y podamos proponer algo sobre esas experiencias es lo que va a generar una transformación de valor. Y vamos a hablar de 2 casos. Uno, el de Fitbit, que son estas bandas maravillosas que traquean todo el comportamiento del cuerpo humano en actividad o no actividad, que identificando que pues, empezada la pandemia la gente dejó de hacer ejercicios, lo que hizo fue como un challenge, creando 2 grupos, el Team James o el Team Georgie, donde las personas, tú te afiliabas a uno de esos 2 teams y empezabas a hacer algún tipo de movimiento y contribuías con los pasos. El que más ganara iba a tener una donación de $10,000 para una institución de su comunidad. Entonces, entendiendo esto, con un código muy de redes sociales, creó un challenge identificando el movimiento a través de su data y pudo transformar la experiencia de no hacer ejercicio en la calle, pero sí hacer ejercicio en la casa para contribuir con un equipo que con ese equipo iba a generar un beneficio a tu comunidad. Eso es una reacción rápida. O lo que, perdonen la expresión de hacer un poco de yoísmo acá nosotros como el patio, con esto lo que vamos a hacer nosotros próximamente con Víctor, que es hacer una experiencia en casa donde te vamos a llevar la comida en casa, pero vamos a cocinar juntos en una experiencia en vía Zoom. Es decir, una de las cosas que no podemos hacer es salir a restaurantes. Una de las cosas que estamos haciendo es comer lo mismo siempre en casa, lo cual nos está volviendo locos. Y la idea de qué cocinar hoy nos está volviendo totalmente locos. Entonces, ok, vamos a darle a la gente la opción de qué comer y vamos a hacer un Zoom con ellos para compartir cómo lo tienen que preparar. No se lo vamos a llevar hecho, se lo vamos a llevar por comer. En momentos donde la única opción, y ya vamos terminando, que tenemos es cambiar, lo que tenemos que hacer es efectivamente cambiar. Y nosotros hoy quisimos darles una visión de 4 focos, si tu visión y tu interés es cambiar, donde debes apuntar la vista. Vamos a refrescar un poco sobre esos 4 focos para abrir espacios para la interacción y compartir con ustedes un poco, pero el e-commerce debe estar en el centro del foco como tal, porque es fundamental, no se va a ir, el e-commerce llegó para quedarse, la gente venció las barreras sobre el miedo en el e-commerce. El contenido y los prosumers y las personas que están generando contenido son los que están generando las opiniones en las plataformas sociales y digitales y los que están generando los incentivos de consumo y lo que yo siento y pienso sobre una marca o una experiencia. La importancia de reconocer cuáles son esas nuevas indulgencias, esas nuevas maneras de gratificarnos, y yo creo que el poner la vista sobre eso nos va a abrir un abanico de posibilidades interesantes, pero también entender que en la manera en que yo ofrezca estas experiencias tiene que estar totalmente adaptadas a la nueva realidad. La gente está
ávida de experiencias, pero es importante respetar el contexto en el que están sucediendo. Nosotros creemos, si el foco y la capacidad de observar todos estos nuevos hábitos lo ponemos en estos 4 aspectos, creemos que es lo que nos va a permitir mantenernos de pie cuando pase el temblor. Esto fue, chicos, un poquito lo que quisimos compartir con ustedes en esta tarde. Mucho, como se los decía al principio, mucho de estas láminas han sido resultado de la reflexión, discusión de los últimos meses. Esto es, gente, no le quitamos más tiempo, que nos consumimos 1 hora y media, que era un poco lo previsto que teníamos para hacer esto. Ojalá le haya gustado. Si disponen de querernos, chicos, compartir sus opiniones, por favor, muchísimas gracias. Y nada, saludos y bueno, seguimos en contacto en nuestras próximas cosas. Abrazos. Muchísimas gracias, chicos. Cualquier comentario que nos quieran dejar, las redes sociales de Johncito, @JohnSnacks, la mía, @JuanSofá, cualquier pregunta, duda, estamos por allá a la orden. Y obviamente en la cuenta de @El Patio Conecta en Estudio. Gracias, chicos, a todos los del equipo también que nos acompañaron. Mención especial a Sony y Amanda, que nos ayudaron a armar esta presentación y toda esta investigación. Y bueno, nada, la segunda corrida de esto la hacemos este jueves, ¿no, John? Este jueves volvemos a contar esto a otro grupo de personas que se inscribieron. Dale, chicos, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos esta tarde. Abrazos.